Buenos días o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo en el horario en que estén mirando el video. Quiero agradecer primero al Señor por esta oportunidad de poder dar un mensaje y por supuesto a todo el ministerio y la iglesia del Centro Cristiano Megumi de la oportunidad de poder compartir esta palabra del Señor. Y en principio lo relaciono mucho, una de las cosas que en toda mi vida he aprendido, y les comentaba a los chicos, de que el Señor siempre me habló a través de las distintas actividades o los distintos estudios que hacía. En esta oportunidad de empezar a trabajar ya como psicopedagoga, gracias al Señor, el Señor me habla constantemente a través de cada situación en la que estoy viviendo. Y iniciando con esta profesión, una de las preguntas que una madre que llega al consultorio me dice es: ¿mi hijo se va a curar? Y estas son las preguntas que en algún momento también me hice yo cuando lo tenía Arturo en el hospital. Creo que todos nos hacemos, no solamente por nuestros hijos, sino en toda: ¿me voy a curar? Esta pregunta me repercutió mucho y también me hizo pensar en la situación en la que estamos nosotros. En el consultorio llegan familias con hijos con distintas patologías, con síndrome de Down, con autismo, con dislexia. Y esas no son enfermedades, sino que son condiciones. Es la condición con la que nace un niño o una niña. Pero no se trata de enfermedades que se puedan curar. Y eso me llevó a pensar en la condición en la que nosotros también como seres humanos nos encontramos en este mundo. Nosotros heredamos algo que traemos desde los primeros, remontándonos a Génesis, de los primeros padres, por así decirlo. Heredamos el pecado. Y el pecado es una condición con la cual llevamos para toda nuestra vida acá en la tierra. Romanos 3:23 nos dice: es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Esa es la condición con la que cada uno de nosotros venimos a este mundo. Y no es algo que se cura tan fácilmente. Es algo que lo vamos a llevar toda nuestra vida mientras el Señor diga que tengamos que vivir y hasta que Él nos llame a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y esa es una condición y es, digamos, también forma parte de nuestra elección de poder elegir. Y esto me lleva a pensar en las situaciones en que muchas veces vivimos como hijos de Dios, que creemos que ya estamos, ya siendo hijos de Dios, aceptamos a Jesús como Salvador en nuestras vidas y ya estamos curados. Y sin embargo, el pecado sigue estando en cada uno de nosotros. Lo que sí nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, reconocer y confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice: pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa es la condición para poder estar. Nosotros lo que hacemos en el consultorio es conocer el diagnóstico, pero no es para etiquetarla a la persona, o al niño, o a la niña, o al adolescente, sino para conocer cuál es la condición en la que está en ese momento en que lo vemos. Y una de las cosas que también hacemos
es darle herramientas o buscar las maneras para que él pueda adaptarse a este mundo y pueda vivir y aprender por sobre todo de la mejor manera. Y hay 3 aspectos que yo quiero compartir con ustedes a partir de esta situación que vivo en el consultorio y cómo el Señor también a mí personalmente me habló. Nosotros tenemos el relato en el libro de Lucas capítulo 5 del 1 al 11 que dice lo siguiente. Un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que estaban en la playa. Los pescadores los habían dejado allí mientras lavaban sus redes. Él subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca le enseñaba a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa tus redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Pero, puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes». Ellos hicieron lo que él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que se empezaron a hundir. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Y el relato continúa, ¿no? Pero acá lo que quiero remarcar es algo importante. El Señor le dio una orden a Pedro y Pedro tenía que ir y cumplirla, y a veces nosotros cuestionamos a Dios. Pero hay algo que sí Él hizo y fue reconocer su pecado. Entonces el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que reconozcamos que somos pecadores. Y hay veces hay pecados que nos cuesta, que nos realmente resulta difícil poder, por así decirlo, dejarlo de lado. Pero es importante poder reconocer. Una de las cosas que nos sucede cuando trabajamos con los niños es que ellos manifiestan cierta emoción o cierto sentimiento o cierto enojo. Entonces trabajamos en eso de que ellos puedan reconocer que sí, que si están enojados o si están tristes. Entonces poder, a partir de eso, poder trabajar y saber cómo resolver. Otro segundo punto que está, y podemos leerlo también en la palabra de Dios, es en Mateo capítulo 14, desde los versículos 22 al 33, ¿sí? Pero me voy a detener solamente a leer el versículo 30. En este capítulo nosotros vemos que es el relato de cuando Jesús alimenta a los 5.000. Jesús les dice que vayan para el otro lado y ellos suben a la barca, y en medio de la noche, que los sorprende, dice, aparece el Señor Jesús, pero ellos los ven como si fuera un fantasma, se asustan, ¿no? Y el Señor le dice: tengan calma, no tengan miedo, que soy yo. Y como siempre, Pedro, que es impulsivo, con el cual me identifico mucho, sale y dice, sin vacilar, Pedro, leemos el versículo 29, dice: sin vacilar, Pedro salió por la orla y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía
y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Esto tiene que ver, que creo que también da para otro mensaje de las circunstancias de la vida que dejamos de mirar al Señor. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él dijo las únicas 2 palabras: Señor, sálvame. No dijo una oración larga, simplemente dijo, Señor, sálvame. Gritó horrorizado. Y ese es otro aspecto, un segundo punto. El saber pedir ayuda o el pedir ayuda por sobre todo a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? El Señor tiene un plan de salida para cada uno de nosotros. Así como cuando yo tengo que hacer un plan de trabajo con cada niño o cada niña que va al consultorio para poder modificar o poder ayudar o poder darle herramientas, el Señor hizo algo que justamente en Semana Santa recordamos. Él hizo algo maravilloso por cada uno de nosotros. Y Él tiene una salida. Él desde el principio, con Adán y Eva, cuando ya pecaron, nuestro Señor, nuestro buen Padre, ya tuvo un plan para nuestra condición. Como había ya dicho, el Señor tiene un plan, y en Juan 3:16 nos habla de ese plan, que creo que todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también lo había ya antes, como veníamos diciendo, desde Génesis, Él ya tiene este plan. Isaías también nos habla, ¿no? Isaías 53, versículo 5, nos dice, pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Él nos da las herramientas necesarias. Él hizo algo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Pero sí hay un tercer punto que tenemos que hacer. Es tomar eso que el Señor nos dio, tomar esas herramientas y utilizarla en nuestro caminar diario para poder aprender a caminar. No vamos a perder nuestra condición de pecador, pero sí vamos a tener las herramientas que Él logró en la cruz del Calvario para que nosotros podamos caminar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por último dice en Efesios 6, 10 al 11, por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios le ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Entonces, tenemos 3 aspectos a tener en cuenta. Primero, reconocer nuestra condición de pecador. Reconocer mi condición. Segundo, pedir ayuda. A veces es difícil poder luchar con un pecado, con una debilidad, pero el Señor hizo algo por nosotros y fue morir en la cruz del Calvario. Y tercero también es usar lo que el Señor nos dio. En Efesios nos habla de toda la armadura, que podemos hablar también mucho, sobre todo, poder leer su palabra, usarla, memorizarla, orar y dice y predicar su palabra. Esas son 3 aspectos que el Señor nos dio para que nosotros podamos vivir una vida. No una vida de religiosidad o de momentos, sino para que nuestra vida diaria sea mucho mejor hasta que lleguemos a Él. Espero que este mensaje
sea de bendición como lo fue para mí, que el Señor pueda hablarles a su corazón como lo hizo conmigo y que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Buenos días.